Bueno, ahora viene algo ahí bastante feo. Es cuando Dios rechaza a Saúl a causa de su desobediencia. Se ve que tenía un patrón Saúl de que él decía que hacía bien, pero en realidad no era lo que Dios le pedía. Y siempre lo repetía, ya lo vimos en el capítulo anterior, y ahora pasa otra cosa. Acá vemos a Samuel que le aconseja a Saúl que esté atento a la palabra de Dios, a lo que Dios hable. ¿Por qué? Porque desde que fue ungido tenía que estar súper atento. Y bueno, Dios le habla a Samuel y Samuel le dice, cuando los israelitas salieron de Egipto, los amalecitas los trataron muy mal. Por eso ahora voy a castigarlos. Como que Dios toma una venganza sobre ese pueblo. ¿Sí? Así que les dice a Saúl que los ataque. Y que no perdone a nada. Personas, mujeres, niños, animales, a nada. Que mate a todos. Que no le perdone la vida a nadie. Esa fue la misión que le dio Dios a Saúl. Pero también Saúl tuvo un acto de bondad, vamos a decir. Entonces, conociendo esto que Dios le había pedido, les da un mensaje a los kenitas, que ellos sí los habían tratado bien cuando salieron de Egipto. Entonces, les avisó, miren, vamos a atacar a Amalek, a los amalecitas, así que ustedes apártense porque no queremos que ustedes también sean afectados por este ataque. Entonces, bueno, les da este mensaje. Y los atacan, vencen, pero ¿qué pasa? Saúl deja con vida al rey de los amalecitas y también se queda con los mejores animales que tenía. Entonces acá vemos la desobediencia, porque Dios le había dicho que no le perdone la vida a nadie. Entonces, Dios dice que se lamentó de haber hecho rey a Saúl. Re feo. Como que más adelante dice que Dios se arrepintió. Bueno, al oír esto Samuel se recontra preocupó. Dijo, no, pero ¿qué hizo Saúl? ¿Qué hizo? Y le pidió a Dios para que lo perdone a Saúl. Bueno, también vemos como a veces nosotros vemos que un amigo nuestro como que se la manda, hace algo que está mal y nosotros como que nos reafecta, como que Señor. Pero vemos que está bueno interceder, pero cuando Dios determina algo. Bueno, entonces Samuel se encuentra con Saúl y le pregunta cómo le fue, ¿no? Entonces Saúl lo saluda como siempre, como si nada. Bueno, todo bien, ya cumplí con lo que Dios me mandó, ¿no? Entonces Samuel le pregunta, si es verdad que has cumplido, ¿de quiénes son esas ovejas y esos toros? Ahí como que le hace una pregunta, ya sabía Samuel lo que había pasado, pero le pregunta esto. Y él le dice, son los mejores animales que había, entonces los traje. Entonces, la excusa o su razón era que los trajo para dárselos en ofrenda a Dios. Pero, o sea, como que él no se daba cuenta que estaba actuando mal. Como que, sí, me los quedé, como que no le dio tan el peso de lo que Dios había dicho, no le perdones la vida a nadie. Samuel se lo reclama y le dice, ¿pero qué hiciste? Dios te lo había aclarado, te lo había ordenado claramente. ¿Por qué hiciste eso? Y Saúl ahí respondió y se excusa y dice que fue por culpa de sus soldados. Como que los soldados lo apuraron o vamos a agarrar. Y entonces él como que tuvo miedo y pareció a lo que pasó, lo que compartía Camila también. Como que no tenía mucha autoridad Saúl, porque su palabra era la que se tenía que cumplir, si era el rey. Entonces le echó la culpa a los soldados. Y bueno, Samuel le dijo, y ese capítulo es versículo tan importante y tan conocido que dice, a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar brujos o adivinos, como la idolatría. Aquí vemos esa comparación que Dios hace. Y ahí Saúl reconoce el pecado. Dice, mi pecado ha sido no obedecer a Dios. Y acá Samuel le dice lo que Dios ya había determinado. Dice, Dios ya no quiere que seas rey. Porque Saúl ya le había dicho, pero
por favor, no permitas que algo malo me pase, que sea desechado, no, pero ahí le da la determinación de Dios de que él ya no iba a ser rey y bueno, y que iba a traer a alguien que sí le iba a obedecer, como ya había mencionado en el capítulo anterior. Bueno, acá también vemos que aunque Saúl rogó por el perdón, Dios ya no quería nada con él e iba a levantar a otro rey. Samuel fue quien tuvo que matar al rey. ¿Vieron que habían dejado al rey de Amalek con vida? Bueno, viene Samuel, ya me lo imagino como, bueno, ahora tráigame al rey de Amalek, tráigamelo. Y dice que el rey de Amalek como que dijo, no me van a matar, ¿para qué me dejaron con vida? Para matarme después, o sea. Pero no, viene Samuel y dice que lo cortó en pedazos. Y como Dios ya había determinado que lo tenían que matar. Capaz que era viejo, pero no era un viejo. Desde ese momento Samuel no volvió a ver a Saúl. Después de que cortaron ahí. Y sintió mucha tristeza por lo que había pasado. Y Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey. Bueno, ahora vamos al capítulo 16, donde David es elegido rey. Así es un título. Bueno, Dios le dijo a Samuel, ¿hasta cuánto vas a estar triste por Saúl? Porque se ve que quedó mal Samuel. Y es como un re golpe, ¿no? O sea, alguien que vos levantaste, que Dios te dijo. De repente ver cómo cae, cómo desobedece, bueno. Dice, ¿hasta cuándo vas a estar triste? Yo ya lo rechacé, ya no quiero que sea rey. Mejor anda a Belén a elegir a uno de los hijos de Isaí, porque ahí está el rey que yo voy a levantar. Y le dice, lleva aceite contigo porque vas a ungir su cabeza como símbolo de la elección. Samuel tuvo temor, porque dice, se llega a enterar Saúl de esto, que voy a levantar a otro rey, me va a matar. Entonces como que Dios le dice, bueno, no, anda y lleva como para hacer una ofrenda, un sacrificio allá. O sea, como que ese iba a ser su motivo de ir hasta ahí. Entonces llega al lugar a donde estaba la familia de David. El padre se llama Isaí. Así que acuérdense, el padre de David es Isaí. Nos acordamos. El profeta era Samuel. Y el rey que había pedido el pueblo era, para que nos queden bien los nombres, ¿no? Eso me ayuda. Llega al lugar y los habitantes de ese lugar donde vivía David, como que, uy, viene el profeta, ¿qué pasó? Se preocuparon porque, como nuestro pastor siempre nos dice, que cuando viene un profeta a un lugar, es para algo, para traer juicio, para determinar algo, para levantar a alguien o para desechar a alguien. Entonces se preocuparon. Y le preguntan a él, ¿es pacífica tu venida? ¿Hay algún problema? ¿A qué has venido? Y Samuel dice, todo está bien, no pasa nada. Vengo a presentarle a Dios una ofrenda. Prepárense y vengan conmigo. A la familia de Isaí. Que era Isaí y sus hijos, que en total eran 8. Pero David siempre estaba separado, era el menor de los 8. O sea que con Isaí habían 7 hijos. Bueno, cuando va y se encuentra con la familia, con los hijos de Isaí, aparece Eliab, que era el mayor, y ahí dice, estoy seguro que este es el elegido. ¿Por qué? Porque era fuerte, tenía toda la pinta, ¿no? Toda la facha de que iba a ser un rey. Imagínense, veníamos de Saúl, que decían que era el más alto de todos, que tenía los hombros por encima, que era hermoso. Estoy seguro, pero Dios le dice a Samuel, Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura. Ese que viste vos no es mi elegido, yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Bueno, entonces Isaí llamó a Abinadab, que era el que le seguía, y lo presentó a Samuel, pero Samuel le dijo, este tampoco lo eligió Dios. Luego llamó a Samá, y Samuel dijo, tampoco este lo ha elegido Dios. Entonces Isaí terminó de presentar a los hijos que restaban.
Y Samuel le dijo, ninguno de ellos es el elegido de Dios. Y le preguntó a José, a Isaí, perdón. ¿Ya no tienes más hijos? ¿Estos son todos? Y dice, tengo otro, pero es más joven y está cuidando las ovejas. Entonces, bueno, Samuel le dice, anda a llamarlo. Así continuamos con la celebración, porque, como les había dicho, Isaí no es que fue a decir, voy a levantar un rey. Vamos a hacer una ofrenda. Y esto que yo les decía de, este no es el elegido, lo estaba pensando. No sabían que uno de ellos iba a ser. No, es como que los veía y... estaba en comunión con el Señor y era como esa... Pero viste que se los iba presentando, como que estaban saludando a la familia. Claro, como los estaba viendo y estaban celebrando la ofrenda de Dios. Manda a llamarlo, así podemos continuar. Isaí hizo llamar a David, que era un joven rubio, de hermosos ojos brillantes y era de muy buen parecer. Entonces Dios le dijo a Samuel, levántate y échale aceite en la cabeza porque él es mi elegido. Y ahí Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David en presencia de sus hermanos. Después de eso regresó. A partir de ese día, David fue lleno del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lo llenó de poder. Bueno, acá viene otra parte. En ese mismo momento en el que está sucediendo todo esto, el Espíritu de Dios abandona a Saúl. O sea, tremendo. Lo abandona a Saúl y viene un espíritu malo a atormentarlo. Y un día, uno de los sirvientes de Saúl le dice, mira, cuando vos te sientas así mal, estaría bueno que llames a alguien que toque el arpa para cuando vos seas atormentado, toque el arpa y vos te calmes, que haya paz en tu alma. Entonces dice, bueno, sí, tráigame a alguien que toque bien el arpa. Y dice, yo conozco uno que se llama David, uno de los sirvientes. Yo conozco uno que se llama David, es hijo de Isaí, el que vive en Belén. David toca muy bien el arpa y es también un guerrero muy valiente. Además sabe hablar bien y es muy bien parecido. Y Dios siempre lo ayuda. Tenía un muy buen testimonio David. Entonces Saúl le envía el mensaje a Isaí, al padre. Envíame a tu hijo para el que te cuida las ovejas. Bueno, entonces Isaí envió a su hijo y aprovechó también para enviarle a Saúl regalos al rey. Vino, un cabrito y pan. David llegó al palacio y enseguida se puso al servicio de Saúl. Y tanto le agradó David a Saúl que lo tomó como uno de sus ayudantes. O sea, le cayó en gracia. Siempre que el espíritu malo atacaba a Saúl, David tocaba el arpa, entonces el espíritu malo se alejaba y Saúl se sentía aliviado. Entonces, como Saúl se sentía bien cuando estaba David cerca de él y tocaba el arpa, le mandó a decir a Isaí que por favor lo deje con él, que viva con él, para que sea su ayudante. Bueno, este fue el capítulo 16. Y ahora vamos al capítulo 17, y viene cuando David y Goliat se enfrentan. Bueno, acá vemos que seguimos en guerra con los filisteos, ¿no? Con Filistea. República de Filistea. Sí. Entonces, por un lado se preparaban los filisteos, por otro lado se preparaban los israelitas para pelear. En el ejército filisteo había un hombre llamado Goliat, que era de Gat y medía casi 3 metros de altura. Era gigante. Y acá yo traje una imagen. Está buena. Casi 3 metros de altura y llevaba un casco y también una armadura de bronce que pesaba como 57 kilos. Sus piernas estaban protegidas con placas de bronce y en los hombros llevaba una jabalina como una lanza, bien... Exacto. La base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba como 7 kilos. Delante de él iba su ayudante. No, así era toda la presencia
3 metros y encima todo eso, ¿no? Goliat se paraba enfrente del ejército israelita y los desafiaba, porque él era el más gigante, Entonces él les decía a los guerreros de Israel, no hace falta que peleen todos, con que uno se me enfrente ya está. Y si alguno de ustedes me mata, o sea, me gana, nosotros seremos sus esclavos. Y si yo mato a esa persona, ustedes nos servirán a nosotros. Porque ya se recreía, ¿no? Claro, ese que se veía re ganador. Y aparte, los hostigaba todo el tiempo. 40 días dice que estuvo tratándolos mal. Ustedes, ¿qué son? Y todos los israelitas estaban con miedo. Entonces, oían estas palabras y se desanimaron y les dio mucho miedo. Pero el filisteo provocaba y provocaba igual, ¿no? En esa guerra, con los guerreros estaban los 3 hijos mayores de Isaí, que eran los 3 que vio Samuel, que dijo que ellos no eran. Eliab, Abinadab y Samá. Estaban en la guerra junto con Saúl. Entonces, David en ese momento estaba pastoreando las ovejas y llevando de vez en cuando los mensajes a sus hermanos con provisiones, ¿no? Así, un día, Isaí, su papá, le pide que le lleve queso, que le lleve trigo tostado, que le lleve panes, que se los dé al jefe del ejército y fíjate cómo están tus hermanos. Si están con vida, tráeme alguna prenda de ellos para que yo sepa que están bien. Entonces, bueno, David, como buen testimonio que tenía, obedeció a su padre y fue. Entonces, llegó, hizo lo que su padre le dijo, dejó la comida con uno de los guardias y se fue corriendo a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, escuchó cuando Goliat salió de entre los filisteos y empezó a gritar y a desafiar a los israelitas. Cuando estos vieron a Goliat, les dio mucho miedo y huyeron. Pero David les preguntó, ¿quién es este que se atreve a hablar así a los hijos de Dios? Que se atreve a desafiar o a dudar, a cuestionar de la victoria que Dios nos va a dar. Le dio como un celo que ninguno de los otros había sentido. Los otros estaban atemorizados. Entonces le contestaba, mirá, quien mate a este gigante, a este atrevido, se casará con la hija del rey Saúl. ¿Por qué? Porque David empezó a preguntar, ¿pero quién es? ¿Y qué le van a dar a la persona que no mate? Como que no se achicó para nada. Eso que era el menor de los hermanos. Y le informan, el que mate a se casará con la hija del rey Saúl, también recibirá muchas riquezas y su familia no volverá a pagar impuestos. Buen premio. Entonces el hermano mayor de David, Eliab, escuchó que David andaba preguntando, andaba viendo ahí qué se llevaba el que peleara y el que ganara. Se enojó mucho y le preguntó a David, ¿a qué viniste? ¿Viniste a sacar información? ¿Dejaste las ovejas? ¿Con quién las dejaste? Vos sos un mentiroso y un malvado, solo viniste a ver la batalla, de chusma nada más, ¿viste? Pero David le respondió, ¿y ahora qué hice? ¿Qué, no puedo ni hablar ahora? Y siguió preguntando, pero ¿cómo? ¿No? Entonces algunos soldados oyeron que David andaba preguntando y fueron a decírselo a Saúl. Mira, acá hay un joven que anda preguntando. Entonces el rey hizo llamar a David. Saúl lo hizo llamar. Y David le dijo, no se preocupe, su majestad, yo lo voy a matar. ¡Me encanta! No se achicó. Me encanta. Tranquilo que yo lo mato, ¿eh? ¡Me encanta! Sí. David, es un loco. Bueno, y Saúl le dice, pero no vas a poder matarlo, todavía eres un jovencito. Y él ha sido guerrero toda su vida. Y Dios le contestó. David le contestó, perdón. Yo soy pastor de ovejas, de las ovejas de mi padre. Si un león o un oso venían a llevarse a una oveja, yo los persigo, los hiero y les quito del hocico la oveja. Y si es león o oso y se me echan encima, yo los golpeo y los mato. Y eso mismo voy a hacer con este filisteo, pues ha desafiado al Dios, a nuestro Dios. Si Dios me ha librado de las garras de los leones y de los osos,
también me va a librar del filisteo este. Entonces Saúl le dijo a David, bueno, anda y que Dios te acompañe. Entonces le pusieron armadura a David. La armadura de Saúl se la pusieron a David. Era chiquito, tipo que David era el menor, le quedaba... que camina y suena toda la armadura. Claro. Entonces David dice que no estaba, le dice, mira, yo no estoy acostumbrado a usar esta ropa. No estoy acostumbrado a usar armadura, ni puedo caminar. Así que se quita la armadura, toma su vara y su honda y puso en su bolsa 5 piedras del río. Luego fue y se acercó al filisteo, a Goliat. Y se acercaron ahí. Goliat iba con su ayudante, ¿no? Cuando vio que David no era más que un muchachito, o sea, Goliat vio que una pulita era David. Sí. Dice que lo vio que era rubio, lindo, lo consideró poca cosa y lo maldijo en nombre de sus dioses, de esos dioses que tenían ahí, ¿no? Entonces le dice, ay, vaya, wow, el niño bonito vino a pelear, lo empezó a descansar a David. Y David le dice, él le dice, que encima venís con un palo, porque claro, él fue con la vara esa con la que estaba acostumbrado a andar siempre porque andaba con las ovejas. ¿Qué venís con un palo como si yo fuese un perro? Te voy a matar y con tu carne voy a dar de comer a los buitres. Y David le contesta con altura, y me encanta, porque dice, tú vienes a pelear conmigo con espada, con flechas, con jabalinas, pero yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos. Y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Y sigue sin achicarse. ¿Por qué? Porque confía en el Señor. Bueno, acá viene, ¿no? El filisteo se acerca para atacarlo y David también corrió hacia él. Corrieron y David saca una piedra de su bolsa, disparó su honda y le pegó al filisteo en plena cara, ¡paf!, con una piedra, al gigante. La piedra se le clavó en la frente y el filisteo cayó de cara al suelo, ¡paf! Enseguida corrió David y se paró sobre Goliat, le quitó su espada y de un solo golpe le cortó la cabeza. Así fue como, sin tener espada, David venció al filisteo. Lo mató con una sola honda y una piedra. Cuando los filisteos vieron muerto a su poderoso guerrero, salieron corriendo. Pero los hombres de Israel y de Judá, lanzando un grito de batalla, los persiguieron hacia la entrada y y los mataron a todos. Y dice que toda la entrada quedó cubierta con filisteos muertos. Luego de perseguir a los filisteos, los israelitas regresaron al campamento filisteo y se apoderaron de todas sus pertenencias. Y David, por su parte, llegó a Jerusalén con la cabeza del filisteo, se quedó con sus armas. Él iba con la cabeza. Sí. Entonces, mientras David estaba peleando con Goliat, Saúl empieza a preguntar, ¿quién es este? ¿De dónde salió? O sea, ¿Pero no lo reconocía? a mí también me pareció raro, pero no. Entonces le pregunta al jefe del ejército, que se llamaba Abner, y le dijo, te digo la verdad, no lo conozco. Entonces Saúl le dice, bueno, averigüen quién es. Entonces, luego de que David haya matado al filisteo, Abner lo llevó a la presencia de Saúl y David seguía con la cabeza en la mano. Y Saúl le pregunta, ¿quién es tu padre? Y le dice, soy hijo de Isaí, servidor tuyo. Y así, sí, dime. Si David lo pegó en la cara, ¿por qué cayó de cara al suelo? O sea, no tenía que haber caído para atrás. Capaz que lo noqueó. No, viste que a veces, no sé si viste una pelea, que a veces los noquean y caen así tipo. Capaz que el tipo se desmayó. Sí, como que Dice que lo que hizo la piedra fue eso. lo noqueó. O sea, no lo mató con la piedra. Lo mató cuando cayó y le cortó la... Bueno, y ahí terminó.
No, seguí. Pensé que tenía más.